Muy bien, señores, 21:29, la hora actual en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, 10 grados 4 la temperatura, y yo me siento un poco como sonrojado por momentos, me da alguna cosita como vergüenza, pero como ustedes saben, vamos para el frente. Este programa intitulado Una noche sin luna, en esta noche especial, en este 29 de junio del 2017, estamos muy próximos al Día del Locutor, que será el próximo 3 de julio. Entonces, como productor, no tuve mejor idea que cruzar a dos grandes voces, pasado, presente y futuro, de la radiofonía argentina. Vamos primero a presentar a la señora locutora que tiene la radiofonía argentina. Se ríe de fondo. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con ella alguna vez. Es una de las grandes voces argentinas en este día especial, al menos para los que nos gusta la radio. Pero vamos a charlar de cosas que tengan que ver con esta profesión. Tengo el orgullo de presentar a la señora María Esther Sánchez. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por convocarme nuevamente a una charlita nocturna sin luna. Una noche sin luna, tranquilos, como quien quiere la cosa, la radio de fondo, y charlar sobre esto de modular la voz, de hablar bien, de preguntarse qué es la radio, y tantas cuestiones. Pero le he puesto una partener en esta noche especial, María Esther Sánchez. No me digas. Sí, pasado, presente y futuro de la radiofonía argentina. Del otro lado, una de las voces más lindas que he escuchado en los últimos tiempos, tanto en televisión como en radio. Gran cocinera, al menos me he enterado en los últimos tiempos. Ah, mira vos. Sí, gran Mira cocinera. vos. Actualmente está en televisión, la podemos encontrar en el programa de Julián Weich, entre tantas otras cosas en El Punto Rojo. Va a dar una charla dentro de poco en el ISER. Así que vamos a hablar con la señora, con ambas. Me da el gusto y el placer de charlar de radio, y si no se conocen, las voy a presentar, calculo que se deben conocer. La señora Romina Monfrinotti. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches para vos y para todos, y para María Esther, que para mí es un lujo estar con ella al aire en esta noche sin luna, y gracias por convocarme. Es mi primera vez, estoy debutando, no como María Esther, que tengo entendido que ya salió al aire, así que hoy estoy debutando Bueno, en tu radio. qué lindo, buenas noches. Esto se va a poner lindo, 21 a 31. Noches, qué lindo. Bueno, a ver, voy a preguntarle primero a María. Ya hemos hablado, pero está lindo retomar la historia. ¿Cómo arranca María en la radio? ¿Cómo fue el empujón para empezar en la radio? Bueno, ahora haceme la pregunta diciéndome cómo comienzo. No, porque usted No ya me digas- enseñó No me digas cómo arranco. cómo porque comienza. No te voy a responder. ¿Cómo comienza? ¿Cómo Hace rato que comienza? estoy haciendo la campaña contra el arranque. Por eso, Muy bien. y la pifié otra Arrancan, vez. los autos son los que arrancan. Sí, Exactamente. señora, muy bien, Romina. Vamos todavía. Los vamos a sacar bueno a este. Sí. Vos no sabés en la que te metiste con nosotros. Yo lo sé, pero lo sé desde antemano, charlar con dos mujeres al aire en radio. Y dos locutoras, mi amor. Y Porque profesoras. una cosa es charlar con dos mujeres y otra cosa es charlar Claro. con dos mujeres locutoras. Claro, No es es lo verdad. mismo. Hay que ver si te dejamos hablar. aunque Vamos a ver, conduzcamos. Claro. vamos a Ahí intentar. está. ¿Cómo comenzó María Esther Sánchez en la radio? Yo comencé en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Allá comencé siendo muy jovencita, después lo conocí a Juan Alberto Badía allá, porque Chacabuco es la sede nacional de la fiesta del maíz. Él fue contratado, yo fui como su locutora, me dijo cómo no venía y no se me había ocurrido estudiar en Buenos Aires por las condiciones que tenía, y te la sintetizo, y entonces vine a Buenos Aires a estudiar. Me radiqué acá y después de recibida lo fui a saludar a Juan Alberto, comencé a hacer la tanda con él, como él hacía habitualmente con las locutoras o los que estudiaban. Trabajé en todas las radios y estaba trabajando en Radio Rivadavia, y entonces cuando Radio Rivadavia lanza FMR, frecuencia modulada Rivadavia, lo contrata Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía dice: quiero a María Esther conmigo, y ahí empecé a trabajar con Juan. ¿Y qué tal? significa después de tantos años la radio en sí, el medio, en María? ¿Te imaginás Claro. haciendo otras cosas? No sé, atendiendo un restaurante, por ejemplo.
Mira, a esta altura de mi vida yo pienso que cualquier cosa puedo llegar a hacer, porque hice mucho. La radio es mi vida, pero también hoy soy profesora y entonces todo lo que aprendí en la radio hoy lo vuelco en formar locutores, por ejemplo. Ujú. Y hay otra faceta de mi vida que es la actuación, hay otra faceta de mi vida que es el canto. Y de hecho el año pasado hice un espectáculo, un unipersonal de canto Ujú. y hay un proyecto para hacer otra cosa este año, así que no me quedo con una sola cosa, pero ¿qué significa la radio? Y la radio es parte de mi vida. Yo hablo y se enciende esa lucecita que dice aire y me transformo. Y todo se transforma con el aire, estando en el aire y con un micrófono enfrente. Y por la señora Romina Monfrinotti, ¿cómo comenzó la historia de hacer ¿Te radio? puedo corregir y que me digas señorita? Pero, bueno, Okay, listo. señorita Romina. Señorita No Romina quise Monfrinotti. corregirte de entrada, pero bueno, ya me está molestando el señora. Aparte de que me hace sentir muy mayor. No. ¿Cómo comenzó Romina? O al menos, Yo ¿cómo te diste cuenta de la profesión? ¿Cómo te llega? ¿Cómo Yo despertó? descubrí la vocación en realidad también con ayuda del público de un evento del colegio que cumplía 80 años y yo estaba en cuarto año en ese momento y me tocó conducir el festejo, la celebración de los 80 años y el público mismo me empezó a decir, pero qué simpática, qué suelta, no pensaste en estudiar locución y hasta ese momento la verdad es que no se me había ocurrido porque siempre quise estudiar psicología, bueno, es algo que igual tengo pendiente y lo voy a hacer. Y otras carreras tenía en mente, pero ahí sí como que se me despertó una lucecita y empecé a investigar y enseguida hice el curso de preingreso en ISER y después rendí los exámenes, tuve la suerte de entrar, que por ahí no todo el mundo tiene la suerte de entrar en el primer intento y ya ni bien recibida fueron a tomar casting para la gente de las 100 ahí al ISER y bueno, quedé elegida. Hice el curso de operación técnica porque en las 100 éramos locutores operadores y me mandaron a Punta del Este a hacer temporada. Así, aprendí con una consola de acá enorme y cuando llegué a las de Punta del Este era una consola totalmente distinta, mucho más precaria, así que era arrancar de cero otra vez allá y haciendo temporada que trabajábamos de sol a sol, no parábamos. Era las 6 horas en vivo más los eventos que había que ir a cubrir deportivos y de moda durante el día y de lunes a lunes. Así pasa en los primeros momentos y cuando uno recién se recibe, trabajar todo el día, no te importa. No te importa nada, yo dormía en la radio. ¿Viste? Claro. Sí, dormía en la radio porque entre programa y programa me quedaban 5 horas y ni valía la pena que me volviera a mi casa, entonces me llevaba la almohada, todo dormía en el estudio de Magdalena, me acuerdo. Ah, mira, ¿qué año de promoción sos? El 98. Ajá. En el 98 egresé. Qué bueno. Y ahora, igual que vos, bueno, yo ya había dado clases de tele en el éter, y ahora estoy en ISEC dando también clases de tele, que es lo que más me gusta. Bueno, además de la radio, ¿no? Claro. Pero bueno, qué bueno porque para eso somos, ¿no? Integrales, para poder desempeñarnos tanto en radio como en televisión. Si bien no todos les gusta. Hay muchos que solamente les gusta la radio y no quieren saber nada de la imagen y de salir Totalmente, en televisión. Yo tengo alumnos que no quieren saber nada con la tele. Nada. Exacto, eso pasó siempre. Y yo lo veo cuando voy a tomar exámenes, los habilitantes, y que voy siempre a ISEC y además a otros institutos, y ahí te das cuenta el que le gusta la radio y el que no le gusta la tele, porque en la tele está sufriendo como loco. Totalmente, se les refleja en la cara, automáticamente. Sí. ¿Y ambas, cómo ven el medio? ¿Cómo ven, ya que tienen alumnos, cómo ven el medio en sí, los futuros locutores argentinos? Yo lo que veo, la profesión del locutor en sí en los últimos años está bastante bastardeada. Gracias a Dios estamos fuertes y nos seguimos uniendo y está el sindicato que siempre está intentando defender nuestros derechos y nuestro lugar en el medio, porque siempre tuvimos que convivir con personas que nunca habían pasado por ningún instituto, no habían estudiado, llámese modelos, gente que sale de los reality shows y son famosos de la noche a la mañana y empiezan a conducir y demás. Y yo desde que me recibí siempre fui como, si me quieren llamar sindicalista, que me llamen, pero siempre fui de defender nuestra profesión. Y la defendí
a muerte en cada trabajo, en cada programa. Yo trabajé mucho en tele y radio, entonces programas que lamentablemente terminaban, o sea, empezaban y terminaban, a veces por falta incluso de presupuesto, no porque anduviera mal el programa. Y siempre uno trata de defender la figura del locutor, de que el conductor que esté al aire esté acompañado por un locutor, para decir las marcas sobre todo. Y después te das cuenta que el locutor, si no es integral, como dice María Esther perfectamente, el que pierde es uno, porque si no reunís vos cada vez más herramientas para sobrevivir en el medio, lamentablemente, como todo cambió y ya ni siquiera se están pidiendo locutores por esta cuestión de que los tienen asociados con lo acartonado, Sí. La voz engolada, entonces quieren voces naturales, gente más común, ¿no? Para que el que está en su casa se siente identificado con esa imagen o con esa voz. Inclusive en comerciales ya no están pidiendo más el locutor de antes, por así llamarlo. Piden voces que uno a veces escucha y dice, pero este no es locutor, o locutora la que hace tal marca. Me ha pasado de ir a una marca la última vez a hacer un casting de un pan lactal y terminó grabándolo la directora, el casting, porque al cliente no le convenció ningún locutor. ¡Qué bárbaro! Porque lo querían ya tan natural y todos, bueno, o sea, si bien no engolábamos, la verdad es que uno respira diferente. Cuando sos locutor, ya en la respiración se nota. Bueno, ahí te das cuenta cómo la desvalorización de Claro, nuestra profesión. de eso hablábamos. Porque estamos en lo mismo en cualquiera de las otras profesiones artísticas, porque lo nuestro es artístico. Exacto. Entonces, yo siempre comparo, bueno, suponete, va alguien a un casting al Colón para bailar. ¿Y qué? ¿Le van a decir, baila medio? ¿No Claro. bailes tanto? Claro, ¿No seas claro, tan clásico? claro, ¡Qué claro. absurdo! Sí, Un sí, actor va a ser un clásico, un drama. Ay, no me seas tan dramático. A ver, no llores. Pero qué Tal cual. absurdo. Tal cual, Entonces, es absurdo. si hay una carrera que precisamente hace que el locutor sea diferente a los demás, Sí. por la razón de la voz, de las condiciones vocales y demás, además de la expresividad, la ductilidad, el vocabulario, bueno, paren un poco, ¿viste? Paren un poco. Sí, pero está están todo muy pidiendo loco. eso. Están pidiendo eso, ¿eh? Ya lo sé, ya sé. Lamentablemente sí, o Ya nos sé, adaptamos me nosotros, duele. o sí, duele, pero o nos adaptamos nosotros y tratamos de quitarnos ese molde y tratar de ser lo más naturales posibles, o estamos afuera de, lamentablemente, de las búsquedas, de lo que se está pidiendo, ¿no? Sí, y además porque tampoco tenemos algo que nos defienda como en otros momentos. Hubieron otras épocas donde el locutor tenía que ser el locutor el que tenía el rol del locutor, no se discutía. Totalmente. Y era, bueno, lo respetaban muchísimo y siempre se convocaba a un locutor antes que a nadie, y ahora no es así. No. Porque por otro lado, el locutor también cuesta caro en el sentido que al ser profesional te pone un valor a una conducción de evento o a un comercial o a lo que sea. Y ahora lo que se busca en realidad es lo barato. Entonces lo barato no tiene que ver con lo profesional. Claro. No sé, si quieren, me voy. Y... Pobres los que están escuchando y quieren estudiar locución, ¿no? Les estamos bajando la ilusión, estamos contándoles la realidad. Claro, cómo es, estamos charlando. Cómo es ahora. Estamos charlando con pasado y presente de la radiofonía argentina, de la locución argentina. Por un lado, María Esther Sánchez. ¿Qué les puedo contar? Locutora de hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos, por paquetería nomás. Por ejemplo, trabajó con Juan Alberto Badía durante muchísimos años. Y por otro lado, Romina Bonfrenotti, una de las grandes voces de la locución argentina. Últimamente está trabajando con Julián Weich. Ahora estamos hablando sobre radio, sobre la locución. Pero, ¿qué obsesiones tienen cada una a la hora de sentarse en un estudio, por ejemplo? ¿Alguna obsesión que tengan? María Esther, ¿vas vos? No, dale. No sé, obsesión. Obsesión, no así, no sé, los volúmenes, los auriculares. ¿Obsesión o ritual? Bueno. Obsesiones. Bueno, está relacionado un poco, claro, ¿no? Porque que el sonido esté bien, que los auriculares estén bien y no que por ahí un canal no te funcione y te funcione uno solo. Totalmente. Bueno, comparto. Bueno, el micrófono, que sea bueno, que capte bien los sonidos, que no pepee,
la música, que sea acorde a la palabra, tener un buen operador del otro lado y que te entienda cuando tenés un operador. O sea, bueno. Y que cuando tenés un operador esté conectado con el programa y que sea parte del programa. Que muchas veces no que sucede. Esté mirando para otro lado. Exacto, que a veces no está compenetrado con el programa. Claro. Y por lo general un operador también desde su lugar le da mucha riqueza porque aporta contenido, aporta música, le puede dar desde su lugar la creatividad que también necesita el producto, depende de lo que hagas al aire. Y además es nuestro complemento para cuando hablamos o estamos improvisando o contando algo y no tenemos a la otra persona, porque se lo contamos al oyente, pero tenemos la mirada del es quien asiente totalmente. Claro, y muchas veces es nuestra oreja, nuestra oreja visible. Nuestro complemento y nuestra complicidad también. Exactamente, sí, exactamente. Sí, el operador es esa pata invisible que tiene esa mesa y que pocos saben de que están del otro lado de la radio escuchando la importancia que tiene. Muchas veces se siente cuando un programa es operado por un operador o cuando es operado por el mismo conductor. Y se nota al aire porque por ahí es mucho más fácil, Romina lo debe saber, ensamblar las canciones o lo que vas a contar y lo que querés poner. Por ahí con un operador, si no te llevas bien, chau, el programa, por supuesto... Fluye naturalmente, sí. ¿Y qué noticia le hubiese gustado, histórica, o de qué le hubiese gustado anunciar en su programa de radio o en el aire? Esas noticias históricas, ¿viste? Sucesos históricos. ¿Le hubiese gustado contar o anunciar? Bueno, a mí me tocó anunciar la muerte de Juan Pablo II. No. O sea que fue todo un acontecimiento. Siendo una noticia dramática, la verdad es que... estábamos viendo en la posta a qué locutor le iba a tocar y bueno, me tocó a mí comunicar esa noticia. Me acuerdo que, me parece que era un fin de semana, no sé si sábado. Y bueno, la verdad es que me puse, estaba un poco tensionada porque se trataba de Juan Pablo II y yo no hacía tantos años que hacía radio, yo estaba en Radio 1, en Radio Show de Días del Sur. Después Radio Show se convirtió en Radio 1. Y bueno, me tocó hacerlo y ahí hay que armarse de las palabras precisas y correctas y tampoco explayarse demasiado, ¿no? Porque frente a una situación así, que es un acontecimiento además de repercusión mundial, tampoco podés ponerte a hablar demasiado, siendo fin de semana que yo no tenía productor, porque pasa. Operador creo que sí, Osiris Volpara es un gran operador, seguramente María Esther lo escuchó nombrar o le tocó que lo operara porque estuvo en muchísimas radios él. Y esa noticia sí, me tocó dar, como otras que tal vez ahora no me vienen a la mente, pero me acuerdo que fue como un hito en ese momento para mí. ¿Y a usted, María? No sé, en ese momento no te sé decir, mira vos. Mira, no. Pero tuviste muchas. Y sí, pero no. Me quedé enganchada con lo que contaba Romina y recuerdo que no anunciar, pero me pasó de estar haciendo aire en televisión y, por ejemplo, enterarme mientras estoy con mi cara al aire de la muerte de Adolfo Castello. Ah, mira. Y seguir hablando, estaba haciendo el móvil en el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Y bueno, me di disculpas porque se me caían las lágrimas. Bueno, ahora que contás esto, ¿sabes qué me vino a la mente, María? Cuando falleció Mario Mazzone, yo estaba al aire en Radio 1 y tal cual estaba hablando y veo la noticia por la tele, que siempre no tiene monitores, porque tratás de tener los monitores en distintos canales, y cuando veo que daban la noticia de la muerte de él, que yo además había sido su telefonista, había trabajado un montón en Horizonte y que el sentimiento se empezó a aflorar y ahí, bueno, tratás de ser profesional, pero tal cual, se me caían las lágrimas. Ahora que contaste eso, me vino a la mente, yo también estaba al aire. Imagínate cuando estás en televisión, que te ven. Claro. Porque la radio se te caen las lágrimas, pero en tele te desmoronas directamente, se cae la imagen.
Así que sí, fue eso, fuerte. fue bravo. Pero bueno, mirá vos, así que estuviste con Mario Mazzone, mi querido compañero de Horizonte. Entonces nosotros tendríamos que habernos visto ahí y eras muy chiquita vos. Sí. Pues mejor de edades no hablemos. Mirá, no hablemos de edades. Fíjate que a vos, o sea, como yo fui la que solita me metí en este berenjenal diciendo que vos eras chiquita. Sí, yo acompañé porque podría haber obviado esa parte, claro. Bueno, a vos te favorece. Sí. Estamos teniendo una charla. Dejemos hablar al conductor. No, yo las escucho atentamente porque me encanta lo que cuentan. Él está gozando. Yo estoy disfrutando de una charla ameno, nada más que con dos personajes inmensos que tiene la radio y está buenísimo. ¿Alguna vez se enojaron en una radio y se fueron? ¿Cerraron la puerta y dijeron, yo me voy, no puedo trabajar así? ¿Les pasó alguna vez o no? No, jamás. No, siempre profesionales. Sí. Es una vez que se apaga la luz. Sí. O sea, apaga la luz, bueno, podés agarrártela con el operador o con el productor o pedir reuniones. A mí me gusta tener reuniones de producción para que después al aire no sucedan ciertas cosas que no deben suceder y que el oyente no debe ser jamás testigo, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy en las radios tampoco se trabaja con el sistema de antes, o sea, todo es para ayer, se llega 2 minutos antes, entonces la gente se extraña cuando una llega 1 hora y media antes. Claro. Porque no existe llegar y entrar al estudio ni bien bajaste del colectivo, ¿no? En mi mente eso no puede existir. Pero bueno, hay gente que trabaja de otra manera. Es respetable igual, uno tampoco puede imponer sus formas, pero uno es a lo que está acostumbrado. Así se ven después también los resultados. También, tal cual. Claro, exactamente. Tal cual. Exactamente. Yo creo que el arte, la locución, es un arte. La locución, hacer radio es un arte. Y siempre pienso que como todo se empieza como afanando, mirando, copiando, diciendo como quién. María, ¿usted como quién quería ser cuando empezó la carrera? ¿A quién miraba o a quién admirabas? No, tenía mis admiradoras que eran, o sea, yo admiraba a Betty Elizalde, a Nora Perlé, pero en realidad no me quería parecer a nadie porque quería ser yo y sacar de mí lo mejor que podía existir en mí como persona y como profesional. Y eso me lo permitió a mí Juan Alberto. Entonces, tal cual. Ser uno, ser auténtica, claro. Exactamente, ser yo. No imitar a nadie, nadie, porque aparte no hay cosa más horrible que escuchar a alguien al aire que sabes que está imitando a otra persona. Ay, sí, y decir qué parecido a... O sea, el estilo, sí, totalmente, estilo, tal cual. Tener estilo propio. Tal cual. Que la gente te identifique y que ya sepa que sos vos con solo escuchar la voz, ¿no? Sí. Que es lo más difícil de lograr, pero bueno, después de tantos años... Y bueno, vos fíjate que hoy, que yo no estoy haciendo radios, estoy en Del Plata, pero grabo comerciales nada más. Sí. Y tampoco en televisión, cómo mi voz se marcó y se quedó en el oído de la gente, y afortunadamente no ha cambiado, que yo hablo en determinados lugares o María, y se dan vuelta y miran. Sí, te reconocen. Eso es algo maravilloso. Sí. Aparte no es lo mismo, María, cuando yo tuve una época que por ahí salía a la calle y me reconocían, porque estuve en Telefe, Fugitivos, 25 puntos, te reconocen. Pero en realidad cuando más disfruté que me reconocieran era cuando hacía radio, y me acuerdo que un día fui a la panadería a comprar algo y me dice, ¿vos estás en Radio 1? Y yo me quedé como diciendo, sí, por la voz te saqué. Y creo que eso es más importante que si te reconocen en la calle porque te vieron en la tele. O sea, lo disfruté mucho más. De hecho, a mí mucho no me gustaba que me reconocieran, y ahora que ya volví al anonimato, disfruto de poder caminar tranquila por la calle. Porque no está bueno tampoco que te miren tanto, ¿no? Da incomodidad. Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que después con los años es lindo que te miren. Sí, por ahí te acostumbras, claro, bueno, sí. Que te reconozcan está bueno, pero si no estás acostumbrada, al principio te choca un poco. Claro. Y siempre tenés que estar en una postura... No es que uno se porte mal, pero siempre tenés que estar pendiente de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Y vos, Romina, a quién te querías, o a quién copiabas, o a quién mirabas, a quién admirabas? Yo iba a ver mucho a Dolina, al Tortoni, cuando era más chica, y escuchaba mucho a La Negra.
Me encantaba el estilo de la negra. Si bien después se volvió bastante ordinaria Sí. con los años y la dejé de escuchar, Mucho. pero yo también, o sea, cuando fui telefonista de ella, me tiró muchos tips, me hizo salir al aire y aprendí un montón y pude absorberlo. Pero nunca me gustó ni imitar a nadie, siempre traté de crear mi propio estilo. Me parece que eso es lo más importante, tener personalidad al aire. Y si en este momento hay un chico que quiere estudiar locución, Sí. ¿qué le decimos? Es que se armen de Que paciencia, Que que lo se hagan, dedique a otra pero cosa. que entiendan que es un No. camino arduo donde hay que perseverar, golpear puertas, insistir, estudiar, no dejar de capacitarse, ir a castings constantemente. Yo sigo haciendo castings y tengo 20 años de carrera. Y ahora me recibí de actriz de doblaje y estoy haciendo ya doblajes profesionales y es, bueno, nunca me hubiera imaginado que iba a tener que estudiar otra cosa o prepararme. Y la verdad es que lo agradezco de poder seguir en training y sumar otra herramienta más de trabajo y también de ingreso, ¿no? Pues está todo tan difícil. Claro. ¿Cómo es el mundo de Romina Monfrinotti? ¿Cómo hay? ¿Qué hay? ¿Cómo es mi mundo? Sí. En mi mundo hay, bueno, hay mucha pasión sobre todo por lo que hago. No me imagino yo trabajando de otra cosa. Si bien he trabajado de otras cosas, la verdad es que no me imagino fuera del medio. Por eso, como lo veo cada vez más difícil, trato de seguir sumando recursos para no quedarme afuera. Y me gusta mucho la tele, creo que me gusta más que la radio, pero también es un medio mucho más inestable. Entonces, la radio es lo que te da cierta tranquilidad, a veces podés estar 4 o 5 años al aire, que es lo que me ha pasado a mí, de hacer televisión. Y esta última etapa con Julián Weich, la verdad que fue de mucho aprendizaje porque era alguien con quien quería trabajar hacía mucho tiempo, ya había hecho un casting, no había quedado y me quedó como algo en la cabeza. Dije, ¿cómo puede ser que no quedé? Yo tengo que tener una segunda oportunidad. Y bueno, se dio, no en pantalla, pero sí en off. Y aparte, muy feliz porque no es que estoy de locutora comercial, estoy de coconductora en off. Lo cual es también difícil porque si vos querés meter una acotación chistosa, vos no podés ser más chistosa que el conductor, que es lo que le digo a mis alumnos. Siempre hay que tener un equilibrio porque si trabajás con Julián Weich, por más que vos hayas hecho tele o hayas hecho conducciones sola, no podés ser más que él, porque el conductor tiene que tener su espacio y es él el que te va a habilitar para el aire, no una la que puede meterse, pero la verdad es que tengo que agradecer que fue muy generoso porque los primeros programas yo estaba como, te parecía que recién me recibía, fue como arrancar de cero con él, o sea, estaba así como nerviosa y todo, y después fui entrando en clima y me fui aflojando y bueno, animando a acotar y después mis intervenciones se hicieron más o sea, me animé a intervenir más, no en los primeros programas, y eso me ayudó. Y bueno, y en mi mundo hay eso, hay amor, hay sobrinos, hay mellizos, hay de todo, hay familia, y esa es mi vida. ¿Hermanos? De trabajo, 2 hermanas, y de hecho los mellizos y mis sobrinos son de mi hermana más chica, así que bien, familia bien constituida, y una profesión que amo y por la que sigo peleando. ¿Y en el de María? ¿Qué hay en el mundo de María Esther Sánchez? Y en el mundo de María Esther Sánchez hay hijos, hay nietos, Hay hijos, mira. Hay amigos, ¿eh? ¿Cómo, Romy? Hijos y nietos, que no sabía esa parte. Está bueno también conocer esa faceta. Sí, hijos, nietos, amigos y bueno. Y felicidad. Por supuesto. Buscar la felicidad y el positivismo. Soy una trabajadora por la actitud positiva. Exacto. De hecho, yo siempre busco buenas noticias. Mis alumnos dentro de mi cátedra buscan buenas noticias para los programas. He hecho programas de buenas noticias en Radio Ciudad y en radio también online. Y bueno, me parece que el mundo necesita también la otra buenas noticias, que es la buena. Claro, porque si no siempre las pálidas, si bien la realidad es esa, también echar de las buenas, que pocas veces se comunican, ¿no? Sí, pero que están. Entonces totalmente. Es cuestión de buscarlas y de transmitirlas y de compartirlas. Totalmente. ¿Y cómo ven el rol de la mujer en el medio? Qué pregunta. Bueno, ustedes hablan, yo pregunto. Sí. No, yo creo que de un tiempo a esta parte creció muchísimo nuestro lugar. La verdad es que sí.
sigue habiendo diferencias en cuanto a lo que es la paga a un hombre y a una mujer en Tal nuestra cual. profesión, sí. ¿Hay diferencia? Pero hemos peleado por tener nuestro lugar y lo hemos logrado, sí, si me preguntas comparado a otros años. Pero falta que se reconozca en la paga. Ujú. Así, ¿y María Romina? Esther, ¿algo para Tal cual. agregar? Así no, No, está perfecto. lo dijiste con una claridad, Sí, mi amor. Coincidís conmigo. Pero Perfecto. absolutamente, Sí. absolutamente. Sí, O sea, lamentablemente hay que seguir luchando por eso. Sí, así es. Si queremos escuchar a María Esther Sánchez, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde la Pedirle- encontramos? Pedirle a Dios que pueda tener mi programa. Sí, pero no, pero haces. Hagamos un programa juntos. ¡Hagamos un programa juntos! Claro, ahora surge un programa. Así, mira, y te digo más, así, ni siquiera presencial. Así, a la distancia. ¿A dónde firmamos? ¿A dónde firmamos ya? ¿A Te dónde? digo más, todos los jueves sacamos de 21:30 a 22 un Sí. programa así, charlando. Y traemos temas actuales, hablamos. Claro. Y de buenas noticias, como quiere María Claro, Esther. Ahí está. y Y la sumamos a, hacemos cantar en vivo y canta en vivo y todo. y sumamos a la productora del programa, también se llama Romina, y chau. Y este programa Sí. termina a las 3 de la mañana, más o menos. Y llevamos aspirantes a locución ¡Oh! y le damos ahí de la clase en vivo. Usted deme nomás la punta, hablamos en las autoridades de la radio y le damos. Sí. Lo que sí a esta hora. Todo es charlable, mi amor. Todo. Ahí te tiró el mi amor de Ya Moria. ya te lo tiró el mi escuché, amor de Moria. ya estamos. ¿Entendiste? Ya está. Romina, Bueno, depende cuánto dinero haya, Claro. podemos conversar. Claro. Romina Manfredi estará dando una charla, ¿no? El próximo 3. Lunes, justamente hablando Sí. de esto, Sí. el Día del Locutor vamos a estar hablando del rol de la mujer en los medios con una ¿A qué mesa de hora, grandes Romy? profesionales a la mañana, de 10 a 12 tengo entendido que estoy Ajá. citada. Sí, de 10 a 12 con Valeria Delgado, con Marina Malpeli y con otras grandes locutoras. Hay dos de ellas que son amigas mías, por eso las nombré primero, y vamos a estar en una mesa dando una charla a los estudiantes de ISER Ajá. sobre este Buenísimo. tema, justamente, sobre el rol de la mujer en los medios. Yo estoy muy feliz de que me hayan convocado, porque además es el instituto del cual egresé, Claro. al que le debo todo, mi respeto sobre todo eso, ¿no? Podría estar con ustedes hablando horas y horas. Simplemente las escucho. Ay, las pero te va a escucho. salir caro, porque Ya sé, después de sí. determinados minutos ya empiezo a cobrar. Pero me da risa porque dice, podría estar hablando con ustedes horas. Vos Claro, estás y lo están- sí. escuchando. Yo lo estoy escuchando. Escuchando. ¿Vos no entendés que a mí me pagan por hablar? ¿Qué parte no entendés? Al minuto 20 ya está, Ya yo está. ya empiezo a Ya cobrar. está. Claro. Ya está. Es así. Ya está. Es como el parquímetro esto. Totalmente. Qué gran programa el Parquímetro. El parquímetro, sí. Señoritas, la verdad ha sido, Bueno. la verdad, un placer, de verdad. Primero, adelantarme y decirle feliz día el próximo lunes. Muchas Gracias. gracias. Acá hoy me retaban en radio, me retaban en los pasillos de la radio porque dicen que se le da más bolilla al día del locutor que al día del operador. Y yo no coincido, creo que no. No creo es que así. no creo que es así. Por ahí el locutor como es más visible, Y claro. claro, por eso. Pero gracias. Y por supuesto, estos 80 años de radio, quería al menos quien les habla empezar caminando con ustedes. De acá hasta agosto tengo tiempo de seguir hablando con distintas personas de la radio y un lujazo hablar con ustedes dos. Realmente un placer, de verdad, ¿eh? De verdad se los digo tanto a Romina Bueno. como a María. Son Muchas realmente gracias. personas muy gentiles, muy amables. Gracias por haberme cruzado al aire con María. Además, para mí es Gracias un por lujo. haberme cruzado al aire con Romina. Cierren la nota ustedes, yo pongo música. A ver, Qué ¿qué tema lindo. elegiste para el cierre? Ay, iba a preguntarle A ver, no sé, es que no elegí nada. A ver, si ustedes quieren sugerir. A ver. Ay, no sé, bueno, a mí me gusta lo nacional también, Sí, no sé, a María. nacional tenemos. No sé Bueno, qué quiere yo en escuchar. Yo en realidad, como hoy se cumple un aniversario de la partida de Juan Alberto, Ah, sí, a mí sí. me gustaría escuchar Imagina por John Lennon. Muy bien, me Perfecto. parece genial. Me parece genial, ya el operador está buscando atentamente dentro de la carpeta musical y por supuesto ya va a aparecer. ¿Y vos, Romy? Y yo prefiero escuchar algún tema de, a ver, ¿qué puede ser?
Ciro y los persas. Ciro y ¿puede los ser? persas, sí Lo señor. que tengas de Ciro y los persas. Ciro y los persas, Sí. gran ¿Fuiste a verlos? ¿Te gusta lo nuevo? Fui a ver a Los Piojos, a Ciro y los persas en vivo, todavía no los vi, pero siempre los estoy escuchando. Gran banda, Ciro y los persas. Me encantan. Suena muy auténtico y no se aleja Sí. mucho de lo que es Ciro, y eso está buenísimo. Totalmente. ¿Puedo hacer un chiste? Diga. Sí, Bueno, suenan auténticos y no son decadentes. claro. Bueno, claro. Vamos, vamos a cerrar entonces esta hermosa nota. Primero vamos a escuchar a Ciro y los persas y después vamos a escuchar Imagine, pero en otro momento porque le quiero dar otro tono, otra tónica, porque me parece adecuado. Usted sabe, ¿no?, que a Andrés Ciro Martínez hace poco le robaron la casa. No sé si Sí, sabían. claro. Le robaron de Sí, todo. fue noticia, sí. Sí, y hubo un gran tema que le robaron, ¿se acuerdan que le robaron? Que él lo dijo al menos. La tostadora. ¿No recuerdan ustedes? Bueno, les cuento. Le robaron la casa y le robaron la tostadora. Bueno, y a modo de presentación y a modo de divertirse un poco con lo sucedido, Andrés Ciro Martínez adelantó algo nuevo para el próximo disco de Andrés Ciro Martínez y los persas, parte No 2. me digas que hizo un tema con la tostadora. Sí, señora, que se llama Give Me My Back Toasters. Algo así como devuélvanme la tostadora. Me encantó. Me parece Muy bueno. genial. Sí. Bueno, gracias. Qué linda nota, me encantó. Muchísimas gracias, por supuesto lo vamos a subir a las redes sociales para compartir, para que disfrutar, y ha sido un momento más que agradable, y muchísimas gracias, de verdad. No sé quién A la vos quiere... por estar haciendo la nota y operando al mismo tiempo. No, es una cosa Sé mágica. lo que es. Y ni se notó que estás operando mientras tanto. Se nota. Muy bien, muy bien. Escuchamos, ¿quién la quiere presentar? Giving My Back My Toaster, se llama la canción. Si alguna de las dos se anima a presentarla una noche sin luna. Romina, que es del palo y le gusta demasiado. Dale, Suyo. repetime bien todo que me anoto, porque llega una edad, viste, que uno tiene que anotar. Bueno, es Una anotación. Vos decías cuál es el vicio que tiene o Sí. cuáles son las obsesiones. Sí. Yo estoy con el papelito como minguito y me anoto todo. A mí no me vengan con el iPad, no. Nada. No. No, Yo con nada. el papelito de minguito y me anoto. Somos soy dos. igual, Dos, tres. igual. Somos Sí, tres. y que no me pierdan los papelitos. No, ni por los favor. de la basura, Mira. por favor, te pido. Mire, escuche. Claro, ¿también estás con papeles? Yo también. Qué bueno. Give Me My Back My Toaster. Se llama la canción. Lo nuevo de Andrés Ciro Martínez. Lo va a presentar la señora Romina Monfrinotti en el aire de Una Noche Sin Luna aquí en Radio Urbe 97.3. Todo Bueno, eso tengo No, que no, Bueno, usted vamos. preséntelo. Esperá, antes de... Qué antes caro de eso, que le va ya a es la salir. despedida. Espera, Sí. antes de eso, que ya es la despedida, Sí. entonces, Romy, feliz día del locutor. Feliz día para vos, María Esther. Gracias, mi amor. Y bueno, gracias por este momento. Qué linda. María, muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas Entonces, gracias. ahora, Romy. Vamos a presentar a Ciro Martínez. Suena en Radio Urban, Noche sin Luna. Give me my back, my toaster. Give me back my fucking toaster. ¡Genias! Beso. Fucking toaster. Buenas noches y muchísimas gracias. ¡Feliz día! Chau, chau. Feliz día. Beso. Chao.